Muy buen día, mis hermanos. El Señor me los bendiga en esta mañana súper especial. Le doy gracias a Dios por sus vidas. Gracias a Dios por este nuevo día. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir su palabra en esta mañana. Gracias a Dios porque todavía podemos libremente hablar de la palabra de Dios. Le doy gracias a Dios por este nuevo mes que inicia hoy, el mes de agosto, y gracias a Dios por este nuevo tema que tenemos para este mes, la libertad en Cristo. Amén. Y vamos a estar buscando en nuestras Biblias, mis hermanos, en el libro de Marcos, capítulo 5, y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Amén. Dice la palabra del Señor. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra que acabamos de leer pueda ser usada por ti, por tu Espíritu Santo, para ministrar nuestras vidas conforme a la necesidad y el propósito que tú tienes para nosotros, Señor.
que seas tú hablando, Señor, y que tú nos des la sabiduría, el entendimiento y el discernimiento para poder recibir, Señor, entender y hacer los cambios necesarios, Señor, que nos permitan testificar de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Te pedimos que no seamos solamente oidores, sino que podamos poner en práctica todo lo que tú nos enseñes hoy, Señor, para que podamos multiplicarlo, Señor, más con nuestro testimonio que con nuestras palabras. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Esta es una historia bien interesante, hermanos. Marcos nos cuenta que Jesús llegó a la región de Gadara. Cabe destacar que esta era una de las 10 ciudades que formaban Decápolis. Este era un territorio gentil y sus ciudades eran esencialmente griegas. Tenían sus dioses, sus templos y sus anfiteatros griegos. Fíjense que la presencia del hato de 2000 cerdos que vemos en el pasaje, siendo este un animal prohibido por los judíos, nos recuerda que la influencia del paganismo era muy fuerte en esta región. Luego nos dice Marcos que le salió al encuentro un endemoniado que vivía entre los sepulcros, desnudo, herido y gritando. Lo describe como feroz y violento, a tal punto que nadie podía pasar por aquel lugar. Según nos dice el libro de Mateo en el capítulo 8, verso 28. Aparte de eso, este hombre experimentaba por obra de los espíritus malos que tenía una fuerza sobrenatural, ya que anteriormente los habitantes habían tratado de aprisionarlo con cadenas, pero éste las había hecho pedazos. El comportamiento de este endemoniado era aterrador, tal y como lo describe Marcos. Un hombre completamente descontrolado, como un animal salvaje, pues. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Ya tenía mucho tiempo de vivir en esta terrible condición. Nosotros a través de esta historia podemos ver la profunda angustia, el dolor y el tormento interior que aquel hombre sentía mientras deambulaba. Lo que también nos recuerda su estado espiritual, ya que dice la palabra que vivía entre los muertos. Al ser este hombre liberado por Jesús, los demonios le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. No sabemos por qué, hermanos, pero tal vez podemos suponer que la forma de vida de aquella gente, junto con la dureza de sus corazones, los hacía presa fácil para ellos. Una vez que estos demonios salieron de este hombre, el cambio de este señor fue radical. Nadie lo había podido ayudar, ni habían conseguido que estuviera en paz consigo mismo y con su semejante. Y es que el poder del Señor Jesucristo llega allí donde ni el gobierno, ni los psiquiatras, ni la familia, ni los amigos pueden llegar. Jesús lo había liberado de los espíritus inmundos y había restaurado su libertad y dignidad. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Y miren, hermanos, me encanta el versículo 15, que dice que cuando la gente vino a Jesús, vio que ese hombre era libre. ¿Ven? Ese hombre era libre, pero lo que se destaca aquí es que la gente vio. ¿Y qué significa esto, mis hermanos? Bueno, significa que la gente tiene que poder ver en nosotros nuestra liberación, nuestra bendición, nuestra redención. Porque Jesús dijo que éramos lámparas y las lámparas no hablan, solo alumbran. Amén.
Entonces, ¿por qué hay tantos cristianos que viven en oscuridad como si estuvieran todavía en la esclavitud? ¿No se lo han preguntado? Bueno, es por una razón, hermanos. Nos rebelamos negándonos a obedecer a nuestro Señor, aferrándonos a nuestra vida pasada, sujetándonos a los pecados que una vez nos ataron y de los que fuimos hechos libres por Cristo Jesús. Muchas veces nos volvemos a poner las cadenas, hermanos, porque hay una parte de nosotros que ama la vida antigua, sin entender que hemos nacido de nuevo y que somos nuevas criaturas, y que esa vida nueva tiene los pensamientos de aquel que nos salvó. Amén. Hermanos, ¿ustedes han escuchado esa famosa expresión cristiana que dice: pero bueno, Dios conoce mi corazón? ¿Verdad que la han escuchado? Esta es una expresión que, aunque tiene cierta verdad, es usada normalmente después que una persona cometió un error. ¿Verdad que sí? A nosotros los cristianos nos encanta usar esta expresión. Bueno, chico, ok, sí, lo volví a hacer mal, pero Dios conoce mi corazón. Él conoce la intención de mi corazón. Bueno, sí, le contesté mal. Oye, sí, bueno, le puse la cara. Bueno, no sé, bueno, me repetí el comportamiento en la casa. Bueno, o sea, me cuesta mucho, pero Dios conoce mi corazón. Él sabe que yo quiero hacerlo bien. Y entonces allí es donde nosotros nos preguntamos, ¿será que todos los cambios del cristiano son internos? ¿Será entonces que son invisibles? Porque nuestra liberación y nuestra bendición no puede quedarse adentro. Tiene que evidenciarse en todo lo que hacemos y en todo lo que decimos. Lo que yo trato de decirles, hermanos, es que si alguien no puede ver en nosotros a Jesús, entonces tenemos que revisarnos. Si nosotros seguimos haciendo las mismas cosas, si nosotros seguimos teniendo los mismos comportamientos en nuestros hogares, con nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestros ministerios, los mismos comportamientos y las mismas cosas de las cuales se supone que fuimos liberados, debemos revisarnos. Porque antes, cuando éramos pecadores, se nos veía el pecado. La gente se daba cuenta. Por ejemplo, al que le gustaba beber, cuando andaba por allí cayéndose de la borrachera, todo el mundo sabía que estaba borracho. Y a aquel que le gustaba fumar, todo el mundo podía ver lo que estaba haciendo. Se le veía lo que estaba haciendo, se veía la debilidad, el pecado, ¿sí o no? De lejos, hermanos, la gente nos veía y sabía en lo que andábamos. Se nos veía la costura, como dicen por ahí. Y ahora, en cambio, que le servimos a Cristo, que estamos llenos del Señor, no me van a venir a decir que todo tiene que ser interno. Ay, no, porque es que el Señor conoce mi corazón. Él conoce la intención de mi corazón. No, hermano, la gente tiene que poder ver en nosotros a Cristo Jesús. El corazón en paz hermosea el rostro. Es decir, que nuestro rostro tiene que reflejar la luz que está por dentro, la luz de Cristo Jesús que tenemos adentro. La Biblia dice en Juan 8:36, a quien el Hijo libertare, éste será verdaderamente libre. Y ustedes saben, esta palabra verdaderamente, yo me puse a buscar algunos sinónimos y son evidentemente, tangiblemente,
materialmente, claramente, concretamente, físicamente. O sea que cuando el Señor nos liberta, tiene que haber algo tangible, tiene que haber algo que la gente vea en nosotros. Así como la gente se dio cuenta que el gadareno ya no estaba endemoniado porque había señales externas que decían que este hombre era libre. Amén. Y mire, hermano, ojo, no es que estemos endemoniados. Yo no les estoy diciendo que es que estamos endemoniados. La Biblia habla en Proverbios 25-28 de que el espíritu del hombre es como una ciudad. Y el que sabe de guerra sabe que el enemigo puede tomar un área de la ciudad y otras no. Así que es posible que hayan áreas en nuestra vida que probablemente necesitan liberación todavía. Gloria a Dios por los que han sido liberados totalmente, pero hay otros que están en un proceso de liberación. Por ejemplo, nosotros podemos ver en la Biblia que Jesús, una vez que tocó al leproso, la lepra se fue. Sin embargo, cuando vemos la historia de Naamán, vemos que tuvo que sumergirse 7 veces en el río para ser sano y libre. O sea que hay personas que reciben liberación con un toque del Señor y otras necesitan 7 toques. Es decir, que hay liberación instantánea y hay liberación progresiva. Ahora bien, sea como sea, la Biblia dice: a quien el Hijo libertare será evidentemente libre. Y es por eso, hermanos, que no podemos juzgar, porque quizás tuvimos la bendición de ser libres de inmediato, pero el hermanito que está al lado está en su proceso de liberación. Y a fin de cuentas, es Dios quien lo hace, y a su manera y en su tiempo. Lo cierto es que tiene que haber evidencias claras de cuando una persona es libertada y está llena de la luz de Cristo. Amén. Bueno, ¿y cuáles serían esas evidencias? Ok, vamos a revisar de nuevo un poco el comportamiento del gadareno desde su atadura hasta el momento en que Jesús lo libertó. Amén. La primera evidencia que podemos ver aquí es un desplazamiento. Hubo un desplazamiento de parte del gadareno. La Biblia dice que este hombre moraba en los sepulcros, le gustaba estar entre los muertos, estaba sometido por los demonios en un área geográfica específica. Tan es así que cuando Jesús fue a echar a los demonios que tenía, ellos le dijeron a Jesús: por favor, no nos envíe fuera de esta región. En el momento que Jesús liberta a este hombre, Él le dice: me quiero ir contigo. Tiene que haber una necesidad de movilidad, hermanos, en medio de la libertad. Cuando recibimos a Jesús y somos libertados, dejamos de andar con muertos para comenzar a caminar con gente que está viva. Salimos de allí, nos desplazamos. Y esta petición de este hombre era la evidencia de la nueva vida que ahora tenía. Porque quien ha sido salvado por el Señor desea estar con Él. Hermanos, si supuestamente hemos recibido liberación, si somos libres, pero seguimos haciendo lo mismo, seguimos frecuentando los mismos sitios, nos quedamos estancados allí, diciendo lo mismo, haciendo lo mismo, pues necesitamos liberación. No hemos sido verdaderamente libres. Porque ese hombre que moraba entre los muertos, lo primero que hizo cuando Jesús lo libertó fue desplazarse de allí,
salir de ese cementerio. Y eso no quiere decir que vamos a dejar de tratar a los que no profesan nuestra fe, por favor. Es simplemente que la liberación nos obliga a desplazarnos. Es morir a la antigua vida. Y si eso no sucede, si todavía andamos entre los muertos, haciendo lo mismo que hacíamos antes, pues debe haber alguna área que aún necesita ser liberada. De repente, este hombre salió del cementerio y entendió que ya no debía estar allí. Pues esa es la primera evidencia de su libertad. Amén. Otra evidencia es el dominio. Miren, el versículo 3 dice que a este hombre nadie lo podía atar ni con cadenas. Y dice en el versículo 4 que nadie lo podía dominar. La Biblia dice claramente que no se nos ha dado espíritu de temor, sino de amor, poder y dominio propio. La gente que no se somete, hermano, a las autoridades necesita liberación. La gente que es rebelde, que no se domina ni a sí mismo, que se sigue justificando en la expresión Dios conoce mi corazón y no avanza, son personas que tienen problemas. El primer pecado, hermanos, del universo fue la rebelión. El enemigo es el autor de la rebelión y las personas que no tienen dominio propio y que no se someten necesitan liberación. Hermano, mira, escucha esto. Hasta que Dios no te domina, Él no te liberta. Amén. El Proverbio 16:32 dice que el que se enseñorea de su propio espíritu es mayor que el que se enseñorea de una ciudad entera. Nos encanta ver lo que muchas personas tienen bajo aparente control, pero la verdad es que el que tiene control de sí es el que en realidad tiene control de algo, porque si usted no puede ejercer autoridad para sí mismo, usted no tiene autoridad para nadie. Y el Proverbio 25:28 dice, como ciudad sin muro y derribada es el espíritu que no tiene rienda. Hay que aprender a dominar el espíritu como se domina a las bestias. Debemos tener dominio propio. No podemos seguir por allí haciendo lo que nos da la gana, lo que queramos, imponiéndonos, maltratando a las personas, atropellando a la gente. No podemos seguir así. Necesitamos sujetarnos a una ética del reino de los cielos. Amén. La tercera evidencia es la salud. En el versículo 5 dice que día y noche este hombre se estaba hiriendo con piedras. Hermanos, en el momento que el Señor liberta a una persona, comienza en nuestro interior un deseo por detener todo lo que daña nuestro cuerpo y todo lo que le causa heridas. Por ejemplo, los vicios, ¿sí? El trasnocho, no sé. Al ser libres, todo lo que hiere nuestro cuerpo lo queremos dejar. Miren, hasta la gente que nos hiere, que nos hace daño, la queremos dejar a un lado. Y 1 Corintios 6:19 dice que tu cuerpo no es tuyo, sino que es templo del Espíritu Santo. Y esa es la primera conciencia que debemos de tener. Debemos aprender a desarrollar conductas saludables. Amén. Otra evidencia de nuestra libertad es la pulcritud, el pudor. El hombre gadareno andaba desnudo. Cuando la gente viene de repente, lo ve vestido, a lo mejor bien acomodadito, ¿verdad? Al lado de Jesús. Necesitamos cambiar la apariencia porque ella dice mucho de lo que llevamos dentro. Debemos reflejar en nuestra apariencia la pulcritud que llevamos dentro. Amén.
Otra de las evidencias es la comunión. En el versículo 18 dice que el hombre vino y le suplicó a Jesús que lo dejara estar con él. Hermano, no hay una señal más poderosa de que somos libres que nuestro deseo de buscar a Dios. Los cristianos que tienen problemas para orar, para congregarse, para servir, son cristianos que aún tienen problemas espirituales, porque la verdad es que la libertad nos debe a nosotros dejar anhelar o querer estar en la presencia de Dios, agradarle a Dios y hacer todo para Él. Aquel hombre quiso estar con Jesús y nadie lo estaba obligando. Amén. Otra evidencia es el evangelismo, el testimonio. Cuando vino el Señor y libertó a este hombre, ¿qué le dijo? Lo envió a decirle a la gente lo que él había hecho por él. Y dice que salió a publicar en todas las ciudades de Decápolis lo que el Señor había hecho con él. Como dice la palabra, de lo que está lleno el corazón, habla la boca. Hermanos, tenemos que entender que las personas saben lo que tenemos en el corazón por lo que hablamos. Y si tenemos el corazón lleno de Cristo, pues vamos a testificar de Cristo. Dar por gracia lo que por gracia recibimos. Debemos predicar. Sabemos que no es un llamado, es una orden divina. Ya lo hemos hablado y aprendido en otros momentos. Aquel hombre salió a predicar lo que Jesús había hecho por él. Y esa es la señal más poderosa de nuestra libertad en Cristo. Hermanos, hablemos de Jesús, de su amor y de cómo llevar una vida cristiana y cómo ser liberado por el poder de Dios. Jesús le dice a este hombre: ve a los tuyos y diles cuán grandes cosas yo hice contigo. Y mire, varias ciudades fueron ganadas a causa del testimonio de este hombre. Por eso es necesario seguir hablando la palabra de Dios. Debemos aprender a poner los ojos en Jesús, llenarnos de su palabra y multiplicarla. Hermanos, que quede claro que mi intención no es llamar a nadie endemoniado. La Biblia habla de ataduras y de raíces de amarguras. Existen procesos de liberación y cada uno de nosotros debe saber las áreas donde aún necesitamos ser liberados. No podemos ser felices al menos que seamos totalmente libres por Cristo Jesús. Y una vez que seamos libres del castigo del pecado a través de la cruz, nos convertimos en una clase de esclavos que podemos encontrar el gozo, la paz y la verdadera libertad, aunque muchos piensan equivocadamente que el cristiano vive en la esclavitud. No tenemos que ofrecerle al Señor pago por su perdón, pero le pertenecemos totalmente al amo que nos compró y nos libertó con su sangre derramada en la cruz. Gloria al Señor. Amén. Así que, de manera que somos libres para triunfar y fallar. Somos libres para amar a Dios o a nosotros mismos. Somos libres para divertirnos, para no ser perfectos, para no cumplir en la iglesia, ni en el hogar, ni en el trabajo. Pero también somos libres para lograr madurez espiritual. Libres somos para descansar en Cristo y en nuestra libertad, para vivir la vida sin temor. Libres somos para cumplir con la palabra o no hacerlo. Somos solamente nosotros quienes decidimos mantenernos en la libertad de Cristo o volver a la esclavitud del pecado si así lo decidimos, hermanos. Así que miremos bien
lo que significa ser libres en Cristo. Seamos felices, muy felices, porque somos libres, hermanos. Y todo está pago por el Señor Jesús. Amén. Dios me los bendiga, que tengan un excelente día y que la paz, la gracia y el favor de Dios continúe sobre ustedes y sobre sus familias. Amén.